Buenas tardes, buenas noches, boa noite. Bienvenidos a este primer evento de una serie de eventos alrededor de la legislación sobre el cáncer en América Latina. Hoy contamos con un panel excepcional y con gran experiencia que les presentaremos en momentos. Soy María Fernanda Navarro, regional de City Cancer Challenge para Latinoamérica. City Cancer Challenge es una fundación suiza que trabaja con ciudades de alrededor de 1 millón de habitantes en países de medianos y bajos ingresos, apoyándolas para mejorar el acceso a una atención oncológica de calidad y equitativa. Hoy trabajamos con 9 ciudades alrededor del mundo, de las cuales 4 están. Y en este momento está abierta la convocatoria para postular nuevas ciudades, así que los invitamos a enterarse más de la campaña City of Tomorrow y apoyar a su ciudad para que sea parte de las ciudades del grupo City Cancer Challenge. Quiero agradecer la colaboración de Alafarpe, Novartis, MSD y Roche, y darles las gracias a nuestra moderadora de la tarde de hoy, la doctora Julia Ismael. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Mafe. Vamos a tratar la relevancia de las leyes de cáncer en la región en esta tarde. Este debate tiene como objetivo continuar desarrollando la comunidad de práctica del cáncer en la región, que permitirá una discusión acelerada para compartir los aprendizajes de cada país, identificar obstáculos, alternativas de resolución y fortalecer la colaboración de la región. El debate es dinámico y las respuestas buscan dar una idea de las diferencias y similitudes entre nuestros países, pero sobre todo busca ofrecer un espacio de aprendizaje para todos los asistentes, de donde puedan obtener una visión general del estado actual de las leyes de cáncer en diferentes países de la región. Este evento se divide en 3 partes: la situación actual de las leyes de cáncer en los países, las iniciativas locales que impactan en la legislación de cáncer nacional, la integración en las leyes de cáncer, y haremos las mismas preguntas a todos los panelistas, buscando que puedan generar áreas de sinergia y contrastes entre los países invitados. Las respuestas tendrán una duración máxima de 2 minutos por panelista. Hoy contamos con invitados representando a Chile, a la senadora Carolina Boy, que es senadora por la región de Magallanes y la Antártica chilena desde el año 2013, y antes fue diputada por la misma zona en 2 periodos consecutivos. Es trabajadora social, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es presidenta de la Comisión de Salud del Senado e integrante de las comisiones de trabajo, del futuro, zonas extremas y adulto mayor. Entre sus logros parlamentarios destaca el ser autora de la Ley Nacional del Cáncer recientemente promulgada. Muy bienvenida, senadora. Por Uruguay, la doctora Marisa Facino, que es directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, PRONACAN, y actualmente se desempeña como directora del Servicio de Oncología del Hospital Policial del Ministerio del Interior. Asimismo, cumplió una amplia trayectoria en la Asociación Española como médica oncóloga y llevó la presidencia de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Bienvenida, doctora. Por Perú, el doctor Eduardo Pacer, que es médico cirujano, especialista en cirugía general, oncológica y especialista en cirugía oncológica abdominal. Es magíster en medicina y magíster en gerencia en servicios de salud. Cuenta con una diplomatura en gestión pública y gobierno. Es el jefe institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú, INEN. Es cirujano oncólogo en la misma institución. Fue Fellow del Royal College of Surgeons del Reino Unido y Fellow del American College of Surgery americano. Expresidente de la Fundación Peruana de Cáncer, académico de número y expresidente de la Academia Peruana de Cirugía, profesor de cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, Eduardo. Y por Argentina, el senador Mario Piat, que fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical desde el 2009 hasta el 2015, integrando, entre otras, la Comisión de Acción Social y Salud Pública, y presidente por 2 periodos de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Entre diciembre del 2015 y julio del 2007 fue ministro de Salud de la provincia de Jujuy.
electo como senador de la Nación, habiendo asumido en diciembre del 2017, y desde el inicio del periodo parlamentario del 2018 preside la Comisión de Salud del Senado de la Nación, habiendo renovado su presidencia durante el 2019 y el presente año. Es el vicepresidente de la Segunda Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y presidente del Consejo Federal Legislativo de Salud. Bueno, sí, bienvenido, senador. Iniciamos la primera sección. Esta primera sección trata sobre la situación actual de las leyes de cáncer en los países. Vamos a examinar los esfuerzos en materia de leyes sobre el cáncer en los diferentes países invitados al debate. Se pondrá especial interés en analizar las razones por las cuales cada país está en el estado de ley en la que se encuentra. Por ejemplo, Chile, que acaba de aprobar su ley, Perú, que tiene establecida la ley del cáncer hace unos años, Uruguay, que tiene una ley también del cáncer, y Argentina, que si bien no cuenta con una ley nacional, cuenta con un Plan Nacional de Control del Cáncer. Las preguntas sobre esta primera sección van a ser para todos los panelistas. ¿Cuál ha sido el desarrollo de las leyes de cáncer en su país? Específicamente si hay ejemplos de circunstancias que lo hayan impulsado o barreras que hayan hallado en el desarrollo de estas leyes. ¿Cómo explica este desarrollo desde la perspectiva local? Empezamos por el orden que le dimos la bienvenida. Puede ser que arranquemos con Chile, siguiendo Uruguay, Perú y Argentina. Muchas gracias, Julia. Agradecer además a City Cancer Channel esta oportunidad y feliz de compartir además con Mario Fuad. Ya hemos estado en los temas de salud, doctora Marisa, Eduardo, también estuvimos en un seminario hablando justamente de leyes de cáncer, y creo que es muy oportuno porque aquí tenemos un desafío común. Y lo que planteaban en la introducción María Fernanda es justamente lo que necesitamos, aprender de esas experiencias, retroalimentarnos en función de un objetivo que es común, que es salvar vidas, ¿no es cierto? Es que menos compatriotas se enfermen de cáncer, pero también aumentar la sobrevida. Y en eso, en Chile, permítanme sonreír, con mucho orgullo yo puedo decir que recientemente aprobamos la Ley Nacional de Cáncer, veníamos trabajando en eso 8 años ya. La ley lo que establece es la obligatoriedad del Estado de Chile de contar con un Plan Nacional de Cáncer que se actualiza cada 5 años, y lo importante es que es una ley que aborda la enfermedad de forma integral, desde la prevención, la detección precoz, la construcción de una red de centros oncológicos a lo largo de nuestro extenso país, ¿no es cierto?, con diversidades territoriales, integra la investigación, el aporte de privados a través de herramientas de incentivo tributario, en fin, una mirada a cómo abordamos el cáncer no solamente desde la perspectiva tradicional de salud, no solo como responsabilidad de los médicos o de los oncólogos, sino como una responsabilidad que tenemos como Estado, muy en conjunto con la sociedad civil. Yo quiero destacar, porque cuando me preguntas cuáles han sido las barreras que hemos encontrado, yo quiero plantearlo desde lo positivo. Algo clave para nosotros durante todo este proceso fue la participación de la sociedad civil. Esta es una ley que surge de la sociedad civil, de las agrupaciones de pacientes, el mundo médico, académico, que se reunieron y nos entregaron al Parlamento las bases de la Ley Nacional del Cáncer, y quizás lo más difícil ahí es ir rompiendo barreras que existen, donde más bien se entiende que la responsabilidad de esto es solamente el Ministerio de Salud. Es ir generando esas confianzas donde de alguna manera somos capaces de aportar todos a enfrentar lo que va a ser primera causa de muerte a poco andar en nuestro país y ya, ¿no es cierto?, en varias regiones. Eduardo. Buenas tardes, muy amable, muchas gracias a todos por la invitación y poder compartir este tipo de actividad. Es la primera vez que Uruguay, digamos, interviene, y creemos que nos va a servir a todos como aprendizaje de experiencia. Uruguay tiene, bueno, desde la Constitución, el derecho a la salud para todos los ciudadanos, pero algo que nos cambió fue en 1984 el Registro Nacional del Cáncer, ¿no verdad? Es decir, había estimaciones sobre conocimiento de que el cáncer pasaba a ser una de las enfermedades más importantes como causa de muerte, pero se necesitaba un Registro Nacional del Cáncer que se obtuvo y se pudo lograr la magnitud del problema.
1984, con una incidencia y mortalidad y prevalencia de los sitios de cáncer por edad, por sexo, localización, y es poblacional porque ustedes saben de que nosotros somos un país de 3.200.000 habitantes y es de obligatorio la notificación. Por ende, la verdad, no se nos pierde ningún paciente. Tanto sea desde el diagnóstico y, por supuesto, los certificados de función que también van al Registro Nacional del Cáncer, que fue auditado por la UCC. Por otro lado, tenemos en lo que es prevención primaria, se ha hecho la ley o el Plan Nacional contra el Tabaco, que también ha sido de resorte nacional y seguramente, todos saben, a su vez internacional. También tenemos, en cuanto a la detección precoz, tenemos tamizaje de cáncer de mama, la mamografía y el Papá Nicolau, con ordenanzas al respecto en cuanto a la exoneración de dichos estudios en lo que es la prevención. También se le da un día libre, pago, a la mujer para hacerse tanto el Papá Nicolau o la mamografía, ¿no, verdad? Y la obligatoriedad de este tipo de estudios para el carnet de salud, que es imprescindible para la actividad laboral en nuestro país. También tenemos sobre los estudios, tratamientos y los pacientes internados. Los pacientes internados por un sistema de Fondo Nacional de Salud y demás, no pagan los estudios que se hacen durante la internación, no pagan el día cama, y está cubierto eso por nuestro sistema sanitario integrado de salud. Y también, por ejemplo, el PET está dentro de la cobertura nacional universal, dentro de los parámetros del Fondo Nacional de Recursos. Lo mismo con la medicación, tenemos al Fondo Nacional de Recursos y al Formulario Terapéutico Nacional de Medicamentos, y después podremos hablar más adelante, pero ahora simplemente era para que tengan una visión de que también nosotros estamos cubriendo paliativos, ¿no, verdad? Y tenemos la historia clínica electrónica oncológica que se desarrolla a partir del 2017, que de ahí estamos sacando muchos datos en cuanto a los estadios y demás, que es nacional, por decreto también. Entonces estamos desde, como dije, desde el Registro Nacional del Cáncer, pasando por la prevención, por el diagnóstico, por los tratamientos, incluido la internación, paliativos, rehabilitación y la historia clínica electrónica oncológica. Muchas gracias, doctora. Eduardo. Muy buenas tardes. Un saludo cariñoso para todos, especialmente para ti, Julia. Igualmente, Carolina, gusto saludarte nuevamente, al señor congresista Mario y a Marisa también. Bueno, gracias a City Cancer Challenge también por la gentil invitación. Es un honor para el Perú poder intercambiar opiniones con ustedes. A ver, la historia del cáncer en nuestro país es crónica, es larga, porque en 1939 apareció la primera ley que se dio en el tema y que con la creación del Instituto Nacional de Cáncer en el Perú, y que recientemente hemos cumplido 80 años de creación, y hoy es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y se aplicaron en aquel momento los conceptos de prevención, educación, tratamiento oportuno y promoción de la salud, es decir, 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, y ya se definían en nuestro país, así como en otros países que crearon en esa época, los primeros conceptos de control de cáncer. Y control de cáncer que involucra todos los ciclos de vida y en todos los escenarios, los conceptos de promoción, prevención, inclusive pasando por todo y llegando hasta los cuidados paliativos. Pero efectivamente esto ha progresado durante los años, y a partir del año 2008 en nuestro país se creó el Plan Nacional de Cáncer. Un Plan Nacional de Cáncer que llevó como nombre el Plan Esperanza, como ustedes lo mencionaban, y que hoy día ha modificado y ha ampliado sus conceptos, incluyendo a todo el sector de la población. Probablemente lo que tuvo mayor impacto fue crear los presupuestos por resultados, en que iban orientados principalmente para aquellos pacientes de escasos recursos económicos y de pobres recursos, naturalmente, en la cual el concepto de tratamiento y de cobertura fue completamente para ellos también, de tal forma de que los 165 tipos de tumores eran coberturados por el Estado en esta lógica del seguro integral de salud. Y estoy hablando de
de este porcentaje importante de la población que están en estas características de pobreza. Así que desde el 2008 al 2020, en este lapso de tiempo, más de 300.000 casos de cáncer o peruanos en estas características fueron tratados y coberturados, inclusive en las políticas de medicamentos de alto costo. Este plan nacional hoy día ha continuado y se ha modificado porque el cáncer no respeta edad, no respeta sexo, no respeta condición socioeconómica. Así que lo que hemos extendido hoy en la lógica del aseguramiento universal y de la cobertura universal de la población es que el concepto del cáncer sea estudiado y discutido, incluyendo todos los, independientemente de la condición socioeconómica del paciente, incluyendo el tipo de cobertura que tenga, de tal forma que inclusive aquellos que están en seguros privados, en este sistema fraccionado de salud que tiene nuestro país, tengan las mismas programas de accesibilidad y oportunidad. Así que recientemente, mucho de hablar en el tema, y recientemente hemos sacado una ley de protección para los pacientes con cáncer, para cáncer infantil. Y lo interesante de esto es de que iba dirigido a que la tasa de abandono de los tratamientos logre bajar al mínimo. Tenemos un promedio de aproximadamente un 20% de tasa de abandono en los casos de niños. Y en estas neoplasias, en donde las leucemias, los tumores del sistema nervioso central, el linfoma son los más frecuentes, tratemos de evitar que los pacientes abandonen su tratamiento. Eso incluso asegura el trabajo de los familiares, de los padres que muchas veces se ven en la obligación de tener que abandonar los tratamientos por los hermanitos o los otros hijos que tienen y que tienen que regresar a sus lugares de origen. Eso nos lleva a un gran reto hoy en día y estamos presentando un proyecto de un plan, de una ley nacional, porque el problema del cáncer no puede ser discutido simplemente por conceptos etarios. Es decir, debe incluir todos los conceptos en todo el ciclo de vida, de tal forma que los sobrevivientes o los pediátricos que ya llegan a ser adolescentes o que pasan a la edad de adultez también sean coberturados y cubiertos. Así que en la lógica de la cobertura, accesibilidad y oportunidad está también la lógica de la descentralización del manejo del cáncer fuera de los institutos nacionales, creando los institutos regionales de enfermedades neoplásicas y que ya son 4 los que tenemos a lo largo del país. Lo dejo ahí, Julia. Muchas gracias. Senador Fiad. Bueno, muchas gracias. Primero, un agradecimiento por la invitación, por supuesto, a este panel, a Carolina, a Eduardo y a Marisa, un saludo enorme, y a vos, por supuesto, Julia, mis respetos por toda tu trayectoria, no tan solo como médica, sino también como funcionaria al haber estado a cargo del Instituto Nacional del Cáncer durante un buen tiempo. Quiero hacer una aclaración previa respecto al contexto en Argentina. Somos un país con una organización federal y las competencias para legislar en materia de salud no han sido delegadas a la nación, con lo cual las leyes de salud que se dictan en el Congreso de la Nación rigen únicamente para la jurisdicción nacional y se invita a las provincias a adherir a esa normativa, lo cual requiere por parte de cada uno de los distritos, por cada una de las provincias, el dictado de una ley por parte de la legislatura local. Hecha esta aclaración, señalo también que en nuestro país, como bien decías, Julia, no existe una ley de cáncer en general, pero sí tenemos el Instituto Nacional del Cáncer, que si bien fue creado originalmente por decreto, esta iniciativa la reconocemos como una iniciativa global y como la visibilización en la agenda pública del tema cáncer lo tiene como referente. Sí tenemos en nuestro país algunas leyes que establecen
el mes nacional como mes de concientización del cáncer de mama, otra ley que establece el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, una ley que establece la cobertura por parte del sistema de salud de la cirugía reconstructiva para casos en donde por patología mamaria se practicó una mastectomía. Digo, esto, si bien, insisto, no hay una ley, sí está el Instituto Nacional del Cáncer y existe un Plan Nacional del Cáncer que a su vez fue lanzado por vos, Julia, el año pasado, y que todos lo reconocen como una gran herramienta. No hay duda de que esa es nuestra realidad y por supuesto también comentar de que el Instituto Nacional del Cáncer goza de un gran prestigio y a su vez la referenciación para con las provincias es notoria. Eso como inicio de este conversatorio. Perfecto, muchas gracias. Fueron muy puntuales con el tiempo, así que vamos, perfecto, les agradezco. En ese mismo sentido, en términos de implementación de esta normativa o planes de cáncer, ¿cómo está su país? Voy a hacer algunas preguntas y cada uno a su tiempo va a responder. Por ejemplo, en Argentina, como en el año 2018 se lanzó el Plan Nacional de Control de Cáncer con un horizonte temporal de 5 años, cuál sería el estado de implementación de este plan y cuáles son los desafíos y avances desde entonces. Leo todas y después cada una lo va respondiendo. En Chile, ¿cómo ha sido la implementación del Plan Nacional de Cáncer que también fue aprobado en el 2018? ¿Qué espacio llegó a llenar la reciente promulgación de la Ley del Cáncer o cómo se complementa con ese plan? En Perú, ¿qué buenas prácticas se pueden sacar del trabajo que resultó en la aprobación de la Ley del Cáncer Infantil que recién mencionabas, Eduardo? Y en Uruguay es bien conocido el proceso de universalización del sistema de salud, que es de los últimos años. Y para este país, ¿cuáles son los principales desafíos para la adecuación de la legislación existente en cuanto a garantizar el acceso de los pacientes al diagnóstico y tratamiento del cáncer? Si queremos empezar, podemos seguir esta vez orden alfabético, el doctor Mario Fiat, y luego Chile, Perú y Uruguay. ¿Cómo no? Sí, la verdad que en términos de normativa entiendo que hay cuestiones en las que no es necesario abundar más desde la ley, sino fundamentalmente pensar en la gestión. Muchas veces la ley es una herramienta, pero si no hay gestión, la ley queda muerta, con lo cual, sin lugar a dudas, creo que la gran herramienta, independientemente de la normativa, es fundamentalmente la gestión. Decía yo que teníamos el Instituto Nacional del Cáncer que cada vez está más fortalecido, pero se necesita un fortalecimiento no tan solo desde la gestión, sino también desde la faz presupuestaria. Cada vez que se necesita implementar algunas acciones, está la limitante muchas veces del tema presupuestario. Por eso creo que es trascendente e importante fortalecerla no tan solo de la gestión, sino también desde los presupuestos. Y creo importante avanzar también en otras normas complementarias, como la creación de un registro nacional del cáncer, que estamos justamente valorando uno de los proyectos, este proyecto que creemos de que es de gran necesidad. Pero sin duda que esa información, más allá de cierta información distrital de cada una de las jurisdicciones que han avanzado en un registro, es mucho más importante hacer un mapeo a nivel nacional, y es un poco el paso que estamos ahora dando. Si hay
un proyecto presentado, como bien decía, con el tema registro, pero también tenemos que fortalecer ese plan nacional en la cual se aunan conceptos, se aunan esfuerzos, como bien decía, en las 24 jurisdicciones que tenemos, y es complejo muchas veces en un sistema federal tender a armonizar las políticas, a homogeneizar las políticas, y para eso sí tenemos dos grandes herramientas que son el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, en el cual están todos los ministros de salud conjuntamente con el ministro de Salud Nacional, pero también presido el COFELESA, que es el Consejo Federal de Legisladores de Salud, en el cual intervienen todas las comisiones de salud de cada una de las provincias, de cada uno de los distritos, sea uni o bicameral, y de esa forma tendemos justamente a mantenernos informados sobre las normas que se están presentando, las normas vigentes, y como bien decía, tendemos a homogeneizar esa legislación. Muchas gracias. Senadora Carolina. Bueno, yo quiero partir señalando ahí que en el caso chileno, nosotros hoy día la ley del cáncer es como una siguiente etapa que lo que busca es sistematizar muchas cosas que venimos haciendo hace años. De hecho, tenemos un sistema de garantías explícitas en salud que cubre distintos cánceres. Ahí yo creo que hay que destacar, por ejemplo, en cáncer infantil, todo lo que tiene que ver con cánceres en niños y niñas de menos de 15 años está cubierto íntegro. Hemos ido avanzando en la cobertura de los otros cánceres, un 15% se nos quedaban fuera solamente, han partido por los de mayor incidencia. Tenemos también un permiso laboral a propósito de lo que planteaba la doctora Facino. Hay un permiso para padres y madres de niños con cáncer que les otorga 90 días al año para poder acompañar tratamientos. Tenemos iniciativas que se han venido llevando a cabo desde lo local. Pongo un ejemplo, la vacunación contra el virus del papiloma humano a todas las niñitas y chicos en edad escolar en forma universal. Yo creo que lo importante que la ley lo que hace es instalar una política pública que sistematiza estos esfuerzos y los pone en una lógica de trabajo en común, en todos los actores, con la sociedad civil, con el mundo científico, con el actor desde el Ejecutivo, y de alguna manera nos garantiza que parte de esta política pública permanente es el Plan Nacional de Cáncer. Una experiencia que tenemos en países donde además hay alternancia en el poder, cambia el signo político del presidente y del gobierno y cambian las prioridades. Entonces nosotros teníamos la convicción de que era necesario en esto dar continuidad a una lógica de trabajo que trasciende al ciclo político, y por eso era tan importante para nosotros tener por ley establecido la obligatoriedad del Estado de Chile de contar con este plan, que además es a 5 años, 4 años es el periodo de gobierno. Ahí también se crea un consejo especial, una comisión asesora de cáncer que está integrado por representantes de la sociedad civil, de las universidades que tienen la carrera de medicina y también de las sociedades médicas, que van a hacer el seguimiento del plan de cáncer, pero ayudan en la confección de guías clínicas, en establecer a dónde se destinan los recursos del fondo de cáncer, cuáles son las líneas prioritarias de investigación, o colaboran en algo que es bien relevante para nosotros, un plan de mediano plano de formación de recursos humanos, por ejemplo. En el fondo colaboran con el ministerio y con los distintos actores, y esto queda establecido en la ley. Y para no extenderme, solo señalar que algo importantísimo para nosotros en la ley es también la creación del registro. Eso queda con sustento jurídico, además de establecer que el cáncer sea una enfermedad de notificación obligatoria, que en eso estábamos bastante atrasados como país. Habían iniciativas en algunas regiones, pero no un esfuerzo sistemático que ahora queda instalado con financiamiento permanente en nuestra Ley Nacional de Cáncer. Eduardo. Sí, efectivamente. Y es que la herramienta más importante para lograr leyes o planes nacionales de cáncer son los registros de base poblacional. No bastan los registros hospitalarios, no bastan los registros de patología que cada institución pudiera reportar. Es fundamental tener la radiografía del cáncer en el país y
Y no es necesario tener una cobertura total de todo el país, sino usar los registros de base poblacional que tengan una cobertura alrededor de 30 a 33%, y eso es suficiente para hacer iniciativas. Pero la pregunta destinada para mí era sobre el cáncer pediátrico. Y efectivamente, a pesar de que es el 1.5% del gran problema, porque el cáncer con mayor frecuencia en nuestro país, la mujer es la que paga el tributo mayor al cáncer, cáncer de la mama, cáncer del cuello uterino. 60% de los casos de cáncer que vemos en nuestro país se dan en mujeres que están entre los 25 y 60 años de edad, que cuando están afectadas, el núcleo de la familia se ve afectado. Yo podré faltar en mi hogar, pero falta la señora y 4 niños se quedan solos. Así que cuidemos a los niños a que no se queden sin madre. Es cierto. Entonces, 1.5% de nuestro problema es el cáncer pediátrico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué una ley nacional de cáncer infantil? Porque la supervivencia de estos pacientes, si tienen la oportunidad de llegar y la accesibilidad de llegar a una institución en donde estemos capacitados para manejar las leucemias, los linfomas y la complejidad de los tratamientos como los trasplantes de médula ósea, la supervivencia de estos pacientes puede llegar al 80% a 5 años. Así que, a pesar de que el problema del cáncer se debe ver contemplando todos los ciclos de vida, tenemos que reforzar en la oportunidad, porque la centralización del cáncer pediátrico obedece a instituciones y recursos humanos que están orientados, y nuestras instituciones tienen que estar preparadas para ellos. Así que, de hecho, el diagnóstico, máximo en 30 días, estos niños deben empezar a tratarse. En eso se enfoca nuestra Ley Nacional de Cáncer Infantil. Perfecto, muchas gracias. Doctora Pacino. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quería hacer un comentario porque en Uruguay el Programa Nacional del Cáncer, que se crea a través del Ministerio de Salud Pública por decreto institucional de gobierno, fue en el 2005, y en nuestro caso el Instituto Nacional del Cáncer es un prestador dentro del Ministerio de Salud Pública. Quería aclarar eso porque en otros lugares, como la mayoría de ustedes, el Instituto Nacional del Cáncer es prioritario, aquí es importante, es un complemento, pero es un prestador, ¿no, verdad? Bien, nosotros tenemos que el cáncer es la segunda causa de muerte luego de las enfermedades cardiocirculatorias en nuestro país, ocupando más o menos un 23 o un 24% de las muertes en nuestro país, de los cuales entonces 1 de cada 4 personas mueren por cáncer. De acuerdo a nuestro Registro Nacional del Cáncer, tenemos que, como bien dijo el doctor Boyer, es poblacional, y reitero, en nuestro caso, como somos pequeños, es nacional la parte, tenemos que la incidencia y mortalidad para la mujer es el cáncer de mama, el primero, la verdad, en la incidencia en el hombre, el primero es el cáncer de próstata, pero tenemos que en mortalidad es el cáncer de pulmón. Después tenemos el cáncer de colorecto, tanto sea en ambos géneros. Luego tenemos el cáncer justamente de cuello de útero en la mujer. Viene avanzando el cáncer de pulmón en la mujer. Esos son más o menos nuestros primeros sitios de localización, tanto sea en incidencia y en mortalidad. A lo que voy, estos son entonces nuestra prevalencia en cáncer, y de acuerdo a la pregunta que nos hicieron sobre detección precoz, tenemos que la mamografía, de acuerdo a las guías que tenemos de tamizaje a través del Ministerio de Salud Pública, ¿no, verdad? Teniendo nosotros algo diferente en nuestra estadística a la que recién comentó el colega de Perú, nosotros tenemos un 75% de pacientes que se diagnostican con cáncer de mama mayores de 50 años, ¿no, verdad? Por eso a veces las recomendaciones del tamizaje van un poco de acuerdo a eso. Tenemos un porcentaje en menores de esa edad, por supuesto, y también tenemos el tema de los cánceres hereditarios entre un 6 y un 7%, que son todo otro tipo de situación especial en cuanto a la política y en cuanto al seguimiento y demás. En cuanto a la detección precoz del cáncer de mama, nosotros, como le estábamos comentando hace un ratito, teníamos la mamografía que está exonerada, ¿no, verdad?, de copago para
la mamografía en casos de prevención, al igual que Papa Nicolau. La persona tiene un día libre pago, digamos, para ir a hacérselo, ese estudio. Y también, como decía, el que trabaja, la persona que trabaja, tiene la obligatoriedad de tener el carnet de salud al día, en los cuales, de acuerdo a la edad, tiene que tener tanto sea el Papa Nicolau o el Papa Nicolau y la mamografía, de acuerdo a las recomendaciones de tamizaje en nuestro país. Eso es muy importante porque eso ha logrado, aparte de las campañas que se han hecho de concientización con la sociedad civil, con los académicos, las sociedades científicas, los políticos, entre todos, ¿no, verdad? Inclusive el grupo de apoyo de pacientes con cáncer de mama en este caso, y ostomizados, quien fuera, porque todos se suman acá, ¿no, verdad? Hemos logrado que en nuestra base de datos del Registro Nacional de Cáncer tenemos que se han encontrado en estadio 1 y 2 al diagnóstico casi el 70% de las pacientes de cáncer de mama en nuestro país. Eso es un logro muy importante y al cual tenemos que seguir enfatizando, porque todos sabemos lo que es para nosotras las mujeres la cirugía conservadora, es decir, que nos saquen un sector de la mama, que no tengamos que hacer un vaciamiento ganglionar hoy en día, que se pueda hacer un ganglio centinela, que no tengamos ganglios positivos, que no tengamos que hacer una radioterapia, digamos, poder conservar la mama, lo que significa también, como oncóloga que soy, digo, tener la satisfacción que el paciente se encuentra en estadios tempranos de la enfermedad, y con ello sabemos que la curación va a ser muy alta, ¿no, verdad? Es decir, tenemos sobrevidas muy altas cuando estamos hablando de estadio 1 y 2 en cáncer de mama, por ejemplo, ¿no, verdad? Y también para el sistema de salud, porque hoy en día la cascada de medicación que se nos ha venido en todas las situaciones de cáncer, inclusive en el de mama, digo, sabemos que muchos han llevado a lo que estamos hablando, medicación de alto precio, y eso hoy es un tema que para los sistemas de salud, bueno, es algo engorroso, dificultoso. Entonces, lo primero que es para nosotros hoy prioridad es tratar de lograr y enfatizar y concientizar, y como bien decía Faith, nosotros también en el mes de concientización de cáncer de mama hemos hecho muchas actividades con la sociedad civil, con las academias, todos. ¿Por qué? Para concientizarnos y focalizarnos en la prevención secundaria, el diagnóstico precoz. En cuanto al tratamiento, que fue la otra pregunta que nos hicieron, bueno, nuestro sistema es así. La cobertura es universal. Hay una equidad para el que no tiene dinero y para el que tiene. ¿Por qué? Porque tenemos el Fondo Nacional de Salud, por un lado, en el cual nosotros aportamos entre un 3 y un 6%, depende de las situaciones, de nuestro salario a ese fondo, al Fondo Nacional de Salud, FONASA. Y los que no trabajan, el Estado también aporta. Entonces, de ahí salen los procedimientos de atención integral, sale el formulario terapéutico de medicamentos nacional, pero también sabemos de que hay medicación que no está cubierta dentro de ese tipo de listado, y que es el anexo 3 dentro del formulario nuestro terapéutico de medicamentos, en el que tenemos el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos es un organismo en el cual también se aporta, digamos, de nosotros, de eso que nos sacaron, que iba para el FONASA, hay un porcentaje que va para el Fondo Nacional de Recursos, de todos. Y con eso se ha logrado hasta la fecha poder cubrir para el que, reitero, no tiene dinero, y para el que tiene medicación de alto precio. Inclusive, ahora que se ha venido una cascada importante de este tipo de medicamentos, estamos teniendo cierta dificultad. Igual hemos incorporado hasta hace poco algunos medicamentos de inmunoterapia en algunas localizaciones. Eso es todo un desafío. Ahora se viene también la ley de urgente consideración, en la que para tratar de que podamos seguir manteniendo y cumpliendo con los nuevos medicamentos que se vienen, hacer tipo de donaciones, de exoneraciones a las empresas para que si hay una donación hacia el Fondo Nacional de Recursos tengan exoneraciones impositivas y otros tipos de recursos, porque hasta ahora ha funcionado muy bien el Fondo Nacional de Recursos para nosotros, pero la verdad que, como todos sabemos,
hay muchos fármacos que hoy han demostrado, los que han demostrado sobrevida, lo que no podemos eludir. Hay otros que han aumentado la sobrevida libre de progresión, pero tenemos que evaluar eso, porque no es que nosotros como país tengamos la intención de colocar todos en el fondo, porque se diferenciaría el sistema. Pero sí, con estos nuevos aportes, estamos tratando de cubrir más algunos medicamentos que no los tenemos dentro del Fondo Nacional de Recursos y que hoy son, digamos, de la nueva escuela en diferentes localizaciones oncológicas. Muchas gracias, doctora Facino. Una última pregunta para cerrar este bloque sobre el estado actual de las leyes de cáncer. Preguntarles en brevísimas palabras cómo describirían la relación entre estas normativas que ustedes bien describieron sobre el control del cáncer en su país y el área de formación de recurso humano. ¿Cómo se relaciona entonces las normativas de salud con otras necesidades, por ejemplo, la escasez de talento humano en sus respectivos países? Vamos por orden alfabético otra vez. Argentina, si tiene algún comentario. Chile. Sí, por supuesto. Siempre el tema recurso humano un factor crítico. No siempre en la cantidad, sino en la mala distribución, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema de distribución del recurso humano, la mayoría, el 80%, centrado en las grandes ciudades, con un plan que no se lleva a cabo para tender a incentivar la radicación de equipos de salud en el interior del interior. Tenemos grandes complicaciones. Tenemos siempre el factor de columna vertebral de un sistema de salud que nosotros lo representamos con la atención primaria de la salud, y la verdad que estamos en dicotomía con la formación, porque estamos formando súper especialistas y no estamos formando para una política de salud que sea razonable en tender a cubrir el territorio, a cubrir y a prestigiar el médico generalista, el médico de familia, el médico clínico, que tendría que estar no tan solo con los incentivos económicos que correspondan, sino también con incentivos no económicos para atender, como bien decía al principio, a radicarse en el interior. Esos son graves problemas que tiene la República Argentina y se intensifican muchas veces con los cambios de gobierno, a lo que hacía referencia también Carolina con respecto a las prioridades y al perfil de gobierno y al perfil de gestión que tiene cada uno de los gobiernos. Si nosotros tuviéramos 4 ejes principales, fundamentales de política de Estado, como todos los países quisiéramos, quizás no tendríamos esas ida y vuelta con los cambios de gobierno. Pero sin duda alguna, el factor crítico, insisto, no en cantidad, porque Argentina tiene un promedio de médicos por cantidad de habitantes que es razonable, pero sí tenemos el problema de la mala distribución. Por eso es que estamos justamente evaluando ciertas acciones, no tan solo desde lo legislativo, sino en anuencia con los gobiernos provinciales para atender justamente a revertir esta situación, pero que vaya desde la currícula educativa de formación de grado, para que justamente haya una mejor formación y, por supuesto, posteriormente estén los incentivos necesarios para la elección de las especialidades y, posteriormente, los incentivos necesarios para atender a mejor distribuir ese recurso humano. Sí, bueno, en el caso de Chile,
y en el caso de la Ley Nacional del Cáncer, uno de los ejes justamente es la formación de recursos humanos y un plan de formación de recursos humanos, que no solo contempla oncólogos, y yo quiero en eso ser bien enfática, nosotros tenemos un déficit bien importante de oncólogos, y por eso en esta Comisión Asesora de Cáncer están también las universidades, este es un trabajo que hay que hacer en conjunto, pero también cómo incorporamos nosotros a las enfermeras de práctica avanzada, que son un recurso que muchas veces está absolutamente subutilizado, y el pensar en la formación de recursos humanos en cáncer en forma más amplia. Recientemente se hizo un curso, y además aprovechando la tecnología online, para profesionales de atención primaria, y nos sorprendió el interés que generó, o sea, las vacantes que habían en un día se completaron, y podíamos haber hecho 4 cursos. Entonces creo que es muy importante que nosotros entreguemos herramientas para detectar cánceres a tiempo, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento psicológico en cáncer, con los otros aspectos que permiten abordar la enfermedad de manera integral. Además, yo comparto en eso con Mario, yo en este minuto estoy en Punta Arenas, en mi región, y la realidad de regiones más aisladas es aún más compleja para poder retener especialistas, o sea, no es solo la formación, sino también cómo se distribuyen, y ahí creo que las herramientas tecnológicas también nos ayudan. O sea, el uso de la telemedicina, que además la pandemia nos ha impulsado a incorporarla y a romper ciertas barreras que existían, creo que es una forma también de que nosotros aprovechemos mejor los equipos. Quiero hacer, Julia, si me permite, solo una referencia a una pregunta que hay. Me preguntan por un impasse que hubo con el ex ministro Mañalich en su momento con la ley de cáncer, cuando la estábamos tramitando, y tuvimos una dura pelea en la tramitación legislativa por la falta de recursos. Contestar que eso se resolvió como se tienen que resolver las cosas en el Parlamento. Nosotros los parlamentarios no tenemos iniciativa de gasto, no podemos aprobar gastos, sino que tiene que ser del Ejecutivo. Y cedimos, yo creo, de ambos lados. El gobierno estuvo dispuesto a respaldar una base de financiamiento para tratamientos, para equipamiento, para actualizar equipamiento y renovar, y también para poner una base de recursos para la red de cáncer, que está planificado a 8 años, de la red de centros oncológicos. Yo digo cedimos también nosotros, porque no era obviamente todo lo que necesitábamos, pero sí un piso que nos permitió destrabar la discusión legislativa, y parte de ese financiamiento, lo que la brecha, ¿no es cierto?, lo que nos falta, esperamos construirlo con aporte de gobiernos locales y también con un incentivo tributario para que los privados puedan aportar. Muchas gracias. Doctor Eduardo. Sí, es un interesantísimo concepto, y durante años nuestros pacientes han estado girando en torno a los hospitales y a la capacidad que tienen nuestros países para ofrecer servicios de salud. Pues hoy día el concepto es otro y debe enfocarse centrado en el paciente. Es decir, los sistemas de salud tienen que ir alrededor del paciente. Y este concepto nos lleva a tener a analizar el concepto bajo 2 líneas. Uno, la capacidad que tienen nuestras instituciones de formar especialistas. Y esto depende ampliamente, y en el rubro de cancerología es fundamental. Hay que entender que la oncología no gira en relación solamente al oncólogo clínico. La especialización en oncología va orientada en relación a la enfermedad. Es decir, el problema de cáncer ginecológico tiene que ser manejado por el ginecólogo-oncólogo que previamente fue entrenado en ginecología. El urólogo-oncólogo que previamente fue entrenado en urología general. Y así. Y el mastólogo y el especialista en cáncer de pulmón, en cirugía cardiovascular. Es decir, en la mayoría de nuestros países, la especialización ha estado manejado en especialistas generales, el cirujano general, el ginecólogo general, que encontraba un caso y era derivado hacia las políticas públicas de especialización que el oncólogo clínico manejaba o establecía la ruta en el manejo del paciente. Hoy día, para ser oncólogo pediatra, tienes que hacer pediatría general. Y el especialista en oncología pediátrica establece la norma y el entrenamiento y el tratamiento. Es decir, entonces, hay una brecha
entre los recursos humanos y la oferta que podemos dar nosotros para entrenar especialistas en cáncer. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Así que la decisión del manejo del cáncer es multidisciplinaria. No puede estar en manos... Bueno, disculpen ustedes, señores congresistas, el que habla es un médico y es un cirujano de cáncer, oncólogo. Y es que ese es el enfoque que tenemos que ver. Así que tenemos que ver sobre las oportunidades del enfoque multidisciplinario, analizar el problema de la radioterapia. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros países latinoamericanos es la falta de equipamiento, de infraestructura, de transferencia tecnológica, principalmente en radioterapia, como lo hemos visto y ha sido establecido. ¿Cuántos de nuestros pacientes necesitan radioterapia? Probablemente el 70% de todos los casos que vemos en nuestros países. Quimioterapia, es decir, el manejo integral. Si vamos a hablar de formación de especialistas, tenemos nuestras instituciones de salud, tienen que estar preparados para poder entrenar a estas personas. Perfecto, muchas gracias. Doctora, si así no, paso al siguiente bloque. En Uruguay nosotros, como bien se dijo, tenemos la formación del especialista en oncología clínica, radioterápica y paliativos, depende de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Pero, como bien se dijo, en realidad la atención del paciente con cáncer o del que todavía no lo tiene, pero hay que prevenirlo, es integral. Nosotros, a través del Programa Nacional de Control del Cáncer, aparte de las guías de tamizaje, tenemos también ahora que vamos a sacar una guía sobre cáncer de mama para la población y vamos a llegar justamente, como el Uruguay es chiquito, a una discusión de la forma que podamos por el tema de la pandemia, pero nuestra idea era ir y sensibilizar a toda la población. También tenemos, en conjunto con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, justamente actividades para la población, de educación a la población, justamente los tumores más prevalentes, en los que se puede hacer detección precoz, en los que se puede hacer prevención primaria, porque estamos hablando de que hay factores de riesgo modificables, como bien ustedes saben, nosotros hemos tenido el Plan Nacional contra el Tabaco, pero también hemos realizado actividades vinculadas a sobrepeso y obesidad. Nosotros tenemos un 60% de adultos con sobrepeso y obesidad. Y falta de ejercicio, sedentarismo también. Todo eso, ¿por qué? Porque no se olviden de que no son solo factores de riesgo para el cáncer, sino para las enfermedades no transmisibles, que en nuestro país son el 70% de las muertes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, también tenemos que llegar, y se hacen actividades en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, de formación o de educación al equipo de salud. En ellos están integrados los médicos de medicina general del primer nivel de atención, los médicos de familia, las parteras o las enfermeras, psicólogos, todos los que estén vinculados al usuario. Ya no estoy hablando del paciente con cáncer, al usuario. Porque a veces es la primera línea donde nosotros podemos llegar a después prevenir un cáncer. Si la paciente va al médico y el médico le informa y le dice de lo que es la detección precoz, tanto sea del cáncer de mama con la mamografía, si te corresponde por la edad, o el papá Nicolau, si empezamos desde ahí, también se va a poder lograr después, si es necesario, llegar a estadios tempranos. Capaz que ni siquiera se logra un diagnóstico de cáncer. Por eso es que en realidad, nosotros tenemos 120 oncólogos, 120 a 130 en nuestro país, que para 3 millones somos muchos, y paliativistas también. Pero reitero, creo que para acá, para el tema tenemos que ir a otro tipo de especialistas, colegas de primer nivel de atención, el equipo de salud y también la población. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar al segundo bloque, donde si bien algo ya se fue mencionando, vamos a hacer hincapié en la articulación con todos los sectores. En este bloque se denomina iniciativas locales que impactan en la legislación nacional. Las preguntas buscarán profundizar y entender lo que se está haciendo en las comunidades locales para crear movimientos que tengan impacto nacional y cuáles han sido las claves del éxito.
Comenzamos con las preguntas sobre las iniciativas locales que han impactado sobre la legislación nacional, y vamos con la primera pregunta, que es, desde su experiencia, ¿ha habido alguna iniciativa local en su país alrededor del cáncer que haya tenido algún impacto mayor de tipo a nivel subregional o a nivel nacional? Por ejemplo, ¿cómo influyen otros sectores como la sociedad civil y el sector privado en el desarrollo, aprobación, implementación de normativas alrededor del cáncer? Y mantengamos el mismo orden de oradores, así no nos confundimos. Voy yo, ¿verdad, Julia? Bueno, yo quería hacer una pequeña acotación con respecto a lo anterior y en total de acuerdo con Eduardo. Por supuesto, en Argentina hay lugares de capacitación de excelencia y sin duda alguna hay oncólogos muy prestigiosos, y yo lo que hacía referencia era a la escala ascendente por niveles en el cual se tendría que ir favoreciendo la detección. Digo, empezar por la atención primaria y por supuesto terminar por la complejidad necesaria y con los especialistas necesarios. No hay duda de eso, y en total coincidencia, por supuesto, con Eduardo en ese aspecto. La verdad que iniciativas locales hay muchas, y de hecho las provincias en mi país, como tienen normas locales puntuales, han hecho sus experiencias, pero no tenemos en particular alguna que yo te pueda comentar que ha impactado para poder ser replicada a nivel nacional. Es más, hay experiencias que desde Nación se han hecho presente en cada una de las provincias para hacer experiencias pilotos, como ser en mi provincia en particular, con el tema de la vacuna de HPV. Así que creo que eso ha sido una gran iniciativa, una experiencia piloto que se hizo y que después, por supuesto, tuvo la trascendencia cuando se masificó con las campañas en particular. Así que digo esto como experiencia en particular. Más que nada está la formación, la capacitación en cada una de las jurisdicciones que, como bien decía, en un sistema federal tienen aplicaciones propias. Perfecto, gracias. A mí, a propósito de iniciativas locales, más que centrarme en una iniciativa, yo quiero destacar que quizá el gran éxito, el gran motor para sacar adelante la ley de cáncer fue la sociedad civil. Y eso tuvo que ver con un trabajo que hizo hace más de 8 años un gran salubrista acá, el doctor Jorge Jiménez de la Jara, exministro de Salud, quien convocó a todas las agrupaciones de pacientes, de investigación, incluso a los periodistas en materia de cáncer. Entonces yo creo que el reconocer el valor de lo que se estaba haciendo y agruparlas, que es el origen de la propuesta de la ley del cáncer, es muy importante. Allí hay un efecto que uno tiene que reconocer, ha sido tan importante como el resultado del texto de la ley, ha sido el proceso que han tenido las distintas organizaciones en irse potenciando, y el aprendizaje es lo importante de trabajar en conjunto. La Ley Nacional del Cáncer es la primera ley en el Parlamento chileno que además se abrió en el detalle de su tramitación a la sociedad civil, y eso lo hicimos con el Departamento de Inteligencia Colectiva de MIT, con el profesor Tomás Malón, que nos facilitó una plataforma a través de la web que permitió que todas las personas, podía ser un oncólogo, podía ser un paciente o podía ser un profesor universitario, podían ver el texto en detalle de la ley, incorporar propuestas, y la gracia fue que esas propuestas fueron las que como senadora yo presenté en la tramitación de la ley. Entonces es una lógica mucho más horizontal, más dialogante, la gente pudo estar informada además de lo que pasaba en ese proceso. ¿Qué es lo que quiero decir?
que frente a un desafío tan grande como el cáncer, creo que el involucramiento de los pacientes y de los distintos actores es fundamental, que esto sea parte de una retroalimentación y reconocer el valor. Aquí no partimos de cero, eso es lo que sucede además en los sistemas de salud en general, nosotros construimos sobre lo que ya está hecho, entonces mirar iniciativas exitosas e incorporarlo en este marco de política pública creo que ha sido clave del éxito que hemos tenido en particular en esta ley. Sí, sí, gracias. Entonces, teniendo la radiografía del cáncer en nuestro país, creo que el impacto más importante y la lección que ha dado el modelo peruano, diría yo, perdón, el orgullo de decirlo, es que en el año 2006, en este caso, Carolina, los médicos plantearon la necesidad que el Instituto Nacional, que el problema del cáncer, que llegó a ser la primera causa de muerte en nuestro país, de acuerdo a nuestros registros de base poblacional, se convirtieran en un organismo público descentralizado, adscrito al sector salud, por supuesto. Reconocemos la rectoría de la salud, del Ministerio de Salud de nuestro país. Pero esto permitió que el problema del cáncer se convirtiera y estuviera dentro de la agenda de las políticas públicas y gobierno. Así que, creando al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o los institutos, dentro de la lógica de los Institutos Nacionales de Cáncer, la creación de un organismo público descentralizado con una autonomía administrativa, con una autonomía normativa y con el apoyo del Congreso, salió una serie de efectos y leyes que vinieron poco a poco creando Plan Nacional de Cáncer y, lo que es más importante, la cobertura universal del control del cáncer. Y entiendo como definición de control del cáncer todas las actividades de promoción, prevención primaria y secundaria, tratamientos oportunos, etc. Claro, gran problema en nuestra geografía, en un país de 33 millones de habitantes, Marisa, ya quisiera estar en Uruguay, pero con una geografía tan accidentada como la que es la de nuestro querido Perú. Sin embargo, como repito, más de cerca de 400.000 peruanos han sido beneficiados con estos programas. Y esto ha permitido hacer leyes, es decir, un efecto dominó, el programa presupuestal de cáncer, para que cuyo presupuesto cada institución de los diferentes sectores, gobiernos nacionales, locales y regionales, tuvieran un presupuesto para los temas de cáncer, controlado, por supuesto. De esa forma, mamógrafos han sido distribuidos, los programas de vacunación. Acá tenemos una alta incidencia de hepatocarcinoma, pero no es como el que tiene Chile, Carolina, el asociado al virus de la hepatitis C, sino el problema de la hepatitis B, vacunación, etc. Es decir, esto ha creado no solamente el tema de oportunidad y accesibilidad, sino que gracias a este programa presupuestal se crearon institutos regionales de enfermedades neoplásicas. Uno en el norte del Perú, otro en el sur del Perú y otro en la sierra, es decir, en la región de los Andes. Entonces, no es completo el sistema, pero lo que ha logrado, y probablemente este modelo peruano, es que el tema del cáncer está en la agenda política y las decisiones y el impulso de esto, con el apoyo de la sociedad civil, de la academia, de los institutos, del sector privado, es decir, la interacción. El cáncer no podemos discutirlo de acuerdo a un sector, sino mi institución que se dedique solamente al cáncer de cuello uterino y el cáncer de la mama que les da a las señoras de otro nivel socioeconómico sea discutido en otra parte, pues no. Tenemos que integrar los sistemas de salud independientemente de las instituciones financieras y prestadoras de servicios de salud. El problema del cáncer se discute en forma integral con todos los ciclos de vida. Perfecto, gracias. Doctora Facino. Sí, bueno, nosotros, algunos ejemplos que voy a poner, por ejemplo, el Plan Integral contra el Tabaco, ¿no, verdad? Nos ha permitido, nosotros teníamos un presidente que era oncólogo, pero como
bien dijo el colega de Perú ayer, para nosotros sigue siendo el cáncer una de las metas sanitarias prioritarias, porque es la segunda causa de muerte. En cuanto al tabaco, nosotros con esa ley lo que se vio que era espacios cerrados y abiertos, libres de humo de tabaco, los pictogramas, es decir, de reducir la imagen en las cajillas de cigarrillos hasta que hoy no las hay, no ventas de cajillas de cigarrillos en los supermercados a la vista, sino que hay que solicitarla. Los impuestos que se crearon y el aumento del precio de la caja de cigarrillos llevó a que no solo hubo en el correr de los años, porque esta ley ya lleva desde el 2008 la ley y el decreto mucho antes, con la ratificación del convenio marco de la Asamblea Mundial de la Salud, a una disminución de los infartos agudos del miocardio, a una tendencia en el cáncer de disminución en la mortalidad para el hombre, no así aún en la mujer, porque la mujer empezó a fumar posteriormente por un tema social y todos lo sabemos. No hemos logrado eso, pero sí lo hemos logrado en el hombre, y que los adolescentes han disminuido también el hábito del tabaco, del cigarrillo, y la edad para comienzo. Todo eso ha sido favorable y eso es nacional. También tenemos el tema que hablamos hoy de la detección del cáncer de mama, que nosotros tenemos datos a través del Registro Nacional del Cáncer de que el 2004, 2009, ese quinquenio, y el de ahora, que es 2000, los últimos datos que tenemos, 2013, 2017, hubo justamente un mayor porcentaje de cánceres en estadio tempranos. Eso focalizados en la ordenanza del decreto de la mamografía. Con el Papá Nicolau, ahora nosotros tenemos otro tema. Tenemos las metas cáncer, que se hicieron hace poco. Las metas cáncer son, se le ofrece a las instituciones que quieran adherirse a esta meta. ¿Qué significa la meta? Que informen sobre la mamografía de prevención, detección precoz, sobre el Papá Nicolau y sobre el TKT. Es decir, y se les da por per cápita a cada institución que registre y envíe a un centro donde tenemos la Comisión Nacional de Lucha contra el Cáncer, unificado todo ese tipo de información. Con eso logramos que el TKT de 18 subiera un 38% los resultados y aumentara un 19% los resultados del Papá Nicolau. Es decir, de una forma o de otra estamos tratando de lograr aumentar la prevención secundaria a través de la mamografía, del Papá Nicolau y del TKT. También tenemos que decir que nos está costando llegar a la realización del Papá Nicolau, por ejemplo, y ahora estamos haciendo algunos estudios de HPV al respecto, en la población vulnerable de bajos recursos. Es ahí donde ahora estamos enfocando nuestra atención para tratar de que esa población aumente los estudios de prevención. Gracias. Bueno, hacemos una última pregunta de este bloque, especialmente porque la senadora Carolina y Marisa ya han respondido parcialmente, está destinada a Argentina y Perú. En nuestros países, digo nuestros porque soy argentina, ¿cómo ven ustedes que se ha avanzado en fomentar la articulación en distintos sectores, dada esta dificultad que cuentan territoriales y de geográficas y de desigualdades que comentaban, y bueno, Argentina con el país federal? ¿Cómo se ha avanzado para integrar a otros sectores no gubernamentales a la colaboración y articulación para el control del cáncer en sus dos países? Bueno, la verdad que en Argentina la sociedad civil tiene un papel relevante en el impulso de las iniciativas legislativas, ¿no? Esto también está instalado ya como una mecánica habitual en el procedimiento parlamentario formal e informal. Así que los legisladores, cuando vamos a trabajar en un proyecto, convocamos a los actores de la sociedad civil, convocamos a las asociaciones de pacientes,
a sociedades científicas, a referentes de distintos espacios, porque hay temas que claramente son intersectoriales. Y en muchas normas directamente se incorpora a las organizaciones de la sociedad civil en los consejos consultivos, en diferentes instancias de la participación. Son realmente un aliado fundamental en el avance de los proyectos. Y muchas veces son las gestiones a través de ellos las que determinan la velocidad con la que un tema se instala y avanza en la agenda del Congreso. Con relación al cáncer en particular, una organización que ha desplegado muchísimo trabajo es la ALCET, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Miembros en todo el país trabajan en la difusión, en la concientización, también en la prevención, ocupándose no tan solo de promover, sino también de brindar accesibilidad a los estudios de prevención de distintos cánceres. También otra organización muy fuerte en la Argentina es MACMA, que trabaja fuertemente en relación al cáncer de mama. Muchas otras asociaciones coordinan el trabajo para poder impulsar desde el Congreso ciertas iniciativas. Por ejemplo, hay una organización, Directorio Legislativo, que es una organización que trabaja con el parlamentario, y realmente se han reunido con nosotros en varias oportunidades y últimamente para impulsar el proyecto de ley que hacía referencia yo a la creación del registro, de ese registro nacional. Ellos han lanzado ahora una campaña para identificar cuáles son justamente las barreras de acceso y los tratamientos también del cáncer de mama. La verdad que es muy importante la relación tanto directa como indirecta que tiene el parlamentario con la sociedad civil, y en este caso, como bien decía, hay muchas acciones por parte de la sociedad civil y de asociaciones que le brindan y le dan una impronta importante a la velocidad que muchas veces tiene un proyecto para poder dar a luz. Así que la verdad que es muy afín. Muchas gracias, Eduardo. Sí, y efectivamente yo creo que esto se enmarca, probablemente, querida Julia, esta es la pregunta más difícil. Y creo yo que esto se enmarca en dos conceptos. Uno, en la definición de liderazgo. Creo yo que si nuestros congresos de la República, si la voluntad va de la mano de establecer coaliciones multisectoriales en donde el problema cáncer se discuta involucrando a todos los sectores, incluyendo a la industria, incluyendo a la academia, incluyendo al sector privado, al público, etc. Y bajo el umbrella o bajo la institución rectora de las políticas públicas y de liderazgo del cáncer, en este caso, vamos, los Institutos Nacionales de Cáncer, yo creo que el problema es más fácil discutirlo estableciendo mesas redondas y estableciendo prioridades en el manejo. Y esto es, y yo creo que Latinoamérica, Julia ha sido una de las personas que ha participado activamente en esto, y Marisa también estamos en esto, es fundamental de que exista una organización, antes la Red de Institutos Nacionales de Cáncer de Latinoamérica y Caribe, en donde nuestros países deben reforzar a sus institutos de cáncer a fin de que ellos, o nosotros, con la capacidad que nos hayamos dedicado los 30 años o más, o un poco menos quizás algunos, en el estudiar el tema del cáncer, sea considerado. Es decir, no la política meterla con fines políticos, sino
los especialistas, los conocedores del cáncer, involucrando a todos los sectores en las guías de práctica clínica, en los comités de tecnologías sanitarias, para introducir lo que es justo que deban alcanzar nuestros enfermos. Conclusión, liderazgo, enfocar el tema bajo la academia, la asistencia e involucrar a todos los sectores, inclusive a la asociación de pacientes. Perfecto, muchas gracias. Y en función al tiempo, vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a hablar de la integración, de cómo integrar la innovación en las leyes de cáncer. Estas preguntas buscan proporcionar reflexiones sobre cómo las leyes definen la dirección de la política que fomentan o desalientan la innovación en la atención médica y cómo se debe abordar para permitir desarrollos futuros. Por ejemplo, medicina de precisión, medicamentos innovadores, genómica, entre otros. Las preguntas van a ir en, sobre todo, cómo se imaginan que la legislación va a acompañar la innovación alrededor del cáncer, cómo podemos ayornar nuestras legislaciones en esto que ya está presente en nuestra realidad, que es la medicina de precisión, la genómica y estos otros avances tecnológicos, para que sean realmente equitativos para toda la población. Seguimos el orden que veníamos, alfabético, vamos con Argentina, Chile, luego Perú y cerramos. Bueno, la verdad que creo que el tema de la incorporación de las innovaciones tecnológicas es fundamental que haya una ley, pero que haya leyes que no sean pétreas, que no estén, la tecnología y la innovación va a pasos acelerados. Entonces, si bien tiene que haber una normativa de protección, tanto para el paciente como también para los profesionales, tiene que haber una ley fundamental que ayude en este aspecto la incorporación de tecnologías, ¿no? La verdad que hoy tenemos muchos desafíos como estos que plantean vinculados a la medicina de precisión, a la genómica, y la verdad que hay proyectos presentados en ese aspecto en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, el declarar de interés el estudio y la investigación genómica de la población argentina, propicia también el muestreo de la población para contar con la información a fin de poder fomentar la investigación de la biomédica basada en datos justamente genómicos y sus variables. Define también este proyecto los principios que orientan la aplicación de la ley, que son el respeto por la dignidad humana, la no discriminación, la seguridad del paciente, la confidencialidad y la protección de los datos personales, que como todos sabemos, los datos de salud son datos de alta sensibilidad. Digo, la verdad que profundizar el conocimiento científico, desarrollar las capacidades para poder modelar y predecir escenarios futuros, promover las innovaciones tecnológicas, dotar al país y a los países de una plataforma de muestreo profesional entrenada, creo que serían ejes centrales en este tipo de legislación. Sabemos, por supuesto, también de que más allá de la telesalud con la telemedicina incorporada, la historia clínica electrónica y también el hecho de las recetas digitales han estado muy en boga en este momento de pandemia, que han servido como inicio y a veces también como interpelador de las nuevas tecnologías para ingresar a esto mucho más novedoso, mucho más complejo en su evolución, que como bien decías, son la genómica y la medicina de precisión. Pero hacia ahí vamos
y tenemos que justamente estar preparados para esto y desandar un camino que lógicamente es multidimensional, multisectorial, y que debemos tener justamente todo el asesoramiento necesario para que no demos pasos en falso. Ahí me gustaría, bueno, primero contarles que en la Ley Nacional del Cáncer nosotros tenemos un artículo destinado específicamente a investigación y se conforma el Fondo Nacional del Cáncer, y uno de los objetivos del Fondo Nacional del Cáncer es también financiar investigación. Este fondo, tal cual como les señalaba, respondiendo a una de las preguntas del público, tiene que ir formándose, ¿no es cierto? Y teniendo distintas fuentes de financiamiento, eso es parte de la construcción, pero está puesto en lo que uno podría decir el rayado de cancha de la política pública de cáncer, en nuestra ley, la investigación como un tema fundamental, ¿ya? Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer, además integrarlo con la práctica clínica, esto en coordinación con las universidades, con la mirada territorial. Así como señalaba Eduardo, que hay ciertos cánceres que tienen distinta expresión en Chile y en Perú, dentro de nuestro propio país, el poder entender qué es lo que sucede es muy relevante para tener respuestas más efectivas. Ahora, respecto de, claro, avances tecnológicos e innovación, medicina de precisión, todo eso, nosotros también estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Salud una ley especial que busca incentivar la investigación. Hay algunas barreras que se generaron a propósito de la ley Ricarte Soto, que es una ley que busca generar financiamiento en tratamientos de alto costo en Chile. Estamos actualizando algunas normas y generando otros incentivos. Hay algunas barreras que han desincentivado, yo diría más bien, o sea, no han frenado, pero se han hecho un poco más difícil el desarrollo de investigación en esa línea. Esa es una forma de aportar. Pero yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría compartir en este panel. Primero, el aprendizaje que nos deja el COVID, en la importancia de trabajar integrados como región en materia de investigación. Estamos participando en distintos ensayos clínicos a propósito de la vacuna y tenemos todos capacidades científicas relevantes, pero en países que somos relativamente pequeños, cuando trabajamos regionalmente a nivel latinoamericano y hacemos en esto en países que tienen realidades similares, trabajo en conjunto, creo que eso es muy potente y ahí deberíamos avanzar también en esa línea. Y lo otro es una reflexión respecto de, en cáncer, ¿dónde ponemos el foco? Porque es cierto, nosotros tenemos avances tecnológicos que cada vez son más específicos, personalizados, pero también son más caros. Y eso nos lleva al dilema número 1 respecto de cómo asignamos los recursos en salud. Recursos que son siempre escasos y necesidades que son ilimitadas. Ese dilema es permanente. Tenemos que avanzar en la evaluación de tecnologías sanitarias para tener mejores criterios de asignación de esos recursos, pero no nos podemos olvidar que en cáncer lo más importante es la detección precoz, la prevención y la detección precoz sobre todo. Entonces, a mí a veces me preocupa cuando ponemos el foco en la última tecnología, que, insisto, es súper relevante, es una pieza que no podemos olvidar, ¿no es cierto?, en la política pública, pero probablemente donde más estamos al debe es en la detección precoz y en llegar a tiempo. Y eso es más costo efectivo incluso y nos permite salvar también más vidas. Y en la misma línea de pensamiento, Carolina, que lo has escrito también, y es que soñamos con un país o con nuestros países libres de cáncer avanzado. Y es fundamental porque lo real es que la mayoría de tumores que tenemos nosotros pudieran ser prevenidos si es que identificamos el agente causante, agentes infecciosos, Helicobacter pylori, cáncer de estómago, papilomavirus humano, cáncer de cuello uterino, cáncer de la cavidad oral, en fin, otros, el hepatitis B contra el hepatocarcinoma, es decir, aplicaciones de dieta y cáncer. Sí, soñamos de países con países libres de cáncer avanzado, que si aplicáramos medidas de promoción y prevención, como las que hemos descrito, podrían mostrar un rostro diferente del cáncer en nuestros países. Pero lo que es real es que también existen grandes resultados para estos pacientes que están en estadios clínicos 3 y 4. Y respondiendo a la pregunta de Julia sobre
la introducción de medicamentos de alto costo dentro de las políticas de tratamiento del cáncer. Sí, siempre y cuando podamos tipificar el tumor. Hoy día los tumores no se quedan solamente con el diagnóstico principal, linfoma. Es decir, estos son enfermedades que tienen múltiples apellidos y diferentes variantes. El cáncer de la mama es el mejor ejemplo probablemente, y el cáncer colorectal igualmente, dependiendo del gen. Y dependiendo del gen, y si tenemos la capacidad de identificar en casos seleccionados, por supuesto, haciendo un adecuado estadio clínico y determinando bien la enfermedad con la tipificación de la enfermedad tumoral, recibirán el medicamento de alto costo, justificando el diagnóstico adecuado. Así que sí, efectivamente, se convierte en una necesidad el tema de transferencia tecnológica, principalmente en nuestros pacientes. Y ya nosotros, en el modelo peruano, ya hemos incluido en nuestros sistemas, coberturados por nuestros modelos, bajo el programa presupuestal de cáncer, la tipificación de estos tumores y el acceso a los medicamentos de alto costo. Modelo, integrarlo, ¿cuál es la tarea? Que los diferentes sistemas de salud en este país, como repito, nuestro, donde que tenemos un sistema de salud fragmentado, un porcentaje de la seguridad social, un porcentaje del sector privado, otro porcentaje el gobierno nacional, etcétera, deben tener las mismas políticas de cáncer. Tarea difícil, pero en eso soñamos, de un país libre de cáncer avanzado y, nuevamente, insisto, en el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Bueno, yo creo que he hablado un poquito al respecto cuando hablé hoy del formulario terapéutico de medicamentos nacional y el Fondo Nacional de Recursos. De hecho, nosotros tenemos algunos medicamentos de alto precio ya integrando esta cobertura universal para toda nuestra población. Pero como dije hoy, realmente es el avance sobre este tipo de medicamentos de acuerdo a los sitios tumorales ha sido tan grande que estamos revisando de qué forma aquellos que tengan, que se logre una sobrevida, un aumento de sobrevida, se puedan incluir sin financiar el Fondo Nacional de Recursos. Por eso dije que la ley de urgente consideración, que es algo nuevo, es ahora este gobierno, lo que intenta es buscar otro tipo de financiación para poder integrar a esta lista que ya tenemos en el Fondo Nacional de Recursos, ese tipo de medicamentos que realmente estén mostrando un beneficio en la localización deseada, ¿no, verdad? Pero vuelvo a lo que han dicho todos los panelistas hasta ahora y cierro con que lo más importante es la detección precoz, la prevención primaria y la prevención secundaria. Y independientemente de los tratamientos, nuestro país va sobre todo hacia eso, sin descuidar lo otro, porque estoy hablando de que tenemos inmunoterápicos metidos ya dentro del Fondo Nacional de Recursos, es decir, para localizaciones importantes, por ejemplo, cáncer de pulmón. Pero lo que nos interesa, como dije hoy, si logramos la prevención primaria, la detección precoz, logramos estadios tempranos, vamos a lograr un beneficio para el paciente en cuanto a sobrevida, un beneficio para nosotros como médicos en cuanto a satisfacción y un beneficio para el sistema de salud. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos escogido un set de preguntas. Mientras se producía el diálogo se nos ocurrían muchísimas más. La verdad que esta hora y media ha pasado volando, ha sido un placer escucharlos. Nos quedamos pensando y nos tomamos muchas ideas para luego ver cómo llevarlas adelante y cómo compartir. Espero que todos hayan disfrutado de esta experiencia como lo he disfrutado yo. Agradezco la participación de todos, ha sido un gusto compartir este espacio con personas conocidas, destacadas y a quienes aprecio y admiro como profesionales. Y bueno, me despido cerrando el panel y los dejo con la doctora Navarro, quien va a dar cierre a esta sesión. Gracias.
Sencillamente decirles muchísimas gracias por su participación, gracias a todos los asistentes a este foro. Creo que estas experiencias serán muy útiles para poder continuar avanzando en planes nacionales de cáncer y normativa de cáncer en nuestros países en Latinoamérica. Doctora Carolina, o senadora Carolina, muchísimas gracias, muy clara toda su experiencia, muy seguramente la estarán buscando desde otros países para que les apoye en las normativas de cáncer en Latinoamérica. Doctora Marisa, muchas gracias por su asistencia, realmente muy interesante oír sobre las experiencias del Uruguay. Doctor Payet, muchas gracias como siempre, su experiencia clínica desde el instituto es un ejemplo para todos nuestros países y esperamos poder seguir contando con su participación y sobre todo con los países y las ciudades que queremos que apliquen a ser parte de City Cancer Challenge. Senador Fiat, muchísimas gracias por su experiencia. Es muy interesante oír cómo las diferencias en países tan cercanos y vecinos pueden ser tan grandes. Muchas gracias de nuevo a todos. Entonces, quedamos pendientes de los siguientes eventos respecto a leyes de cáncer y que pasen buena noche. Hasta luego. Muchas gracias.